Villanos. Muchas gracias por este contacto. Que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y la tasa de fecundidad en Chile registra una nueva caída, esto según el Instituto Nacional de Estadísticas. En las últimas 4 décadas el país presenta una baja del 54%. Para analizar estas cifras estamos con Rubén Castro, quien es demógrafo de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muy amable, muchas gracias por invitarme. Hay un montón de cifras, pero tal vez una que puede reflejar mejor lo que está pasando con el tema de la natalidad es decir que en los años 60 era más común que las parejas tuvieran 5 hijos, con toda tranquilidad, y ahora se está pensando entre 1 o 2 hijos como máximo. Yo creo que varias familias también están pensando en solamente en no tener hijos. ¿Es eso así? En parte. Es interesante tu punto. Efectivamente ha caído mucho la fertilidad, la fecundidad, como decimos en español, muchas veces en inglés dice fertility, y el fenómeno principal es la caída en el número de terceros, cuartos, quintos y X hijos. Y eso ha conducido una paulatina e inexorable caída en la fecundidad de la mayoría de los países desarrollados y también en vías de desarrollo. Sin embargo, lo que no estoy tan de acuerdo es en la caída en el número de mujeres que quieren tener algún número de hijos, porque el porcentaje de mujeres que, digamos, llega a los 45, por poner un límite, digamos, sin hijos, no ha caído, no ha aumentado drásticamente, ni tampoco las mujeres sin un primer hijo. Buena parte de la caída, digamos, de largo plazo en la fecundidad chilena tiene que ver con la caída en el tercer, cuarto, quinto, sexto hijo. Ya, en el fondo que llegan solamente a 2 hijos, y eso claro, ya es como lo que marca el límite de la cantidad de hijos que tienen. Claro, eso. Pero lo que sí me imagino que se debe haber registrado un cambio es en la edad en que se es madre. Me imagino que eso, la maternidad se ha ido postergando y cada vez es más avanzada edad madre. Sí, efectivamente. Ahora eso internacionalmente se le conoce como recuperación de fecundidad, donde en un principio se observaba que las mujeres retrasaban la edad de la maternidad y al mismo tiempo tenían menos hijos. Y se temió un descalabro porque el atraso en la edad de la maternidad siguió y siguió adelante. Pero esta suerte de asociación empezó a desaparecer. Y surgió con fuerza el concepto de la recuperación de fecundidad, que tiene que ver con el hecho de que las mujeres retrasan el hijo, pero lo tienen y compensan el tiempo perdido. Estamos hablando del primer y segundo hijo. Entonces, al menos en ese aspecto se piensa más en una suerte de acomodar la carrera, digamos, profesional con la vida familiar. Entonces, en ese sentido sería difícil decir que es el atrasar la maternidad en sí lo que produce que ya no tenga el tercer hijo, sino quizás esos son ambos síntomas que responden a una misma idea de que tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, digamos, en particular en su trabajo. Ya. Pero eso quiere decir, por ejemplo, que ¿a qué edad se está haciendo madre acá? Los intervalos entre los hijos han estado cambiando. Es difícil decirlo porque tendríamos que pensar a qué edad el segundo, a qué edad el tercero. El primer hijo normalmente está en torno a los 23 años. Las mujeres de más educación lo tienen un poquito más tarde. Y se ha retrasado el segundo hijo, más que nada. Pero la edad del primer hijo se mantiene bastante estable, en realidad. Y tú decías ahí algo interesante, la cantidad de hijos que tenga una mujer está directamente vinculado con cuál sea su nivel educacional. Sí, siempre eso es común a través de los países y también se da en Chile. Y la explicación que uno obtiene de una visión quizás un tanto económica de la situación tiene que ver con el costo de oportunidad de tener hijos. Efectivamente, una mujer que tiene una carrera tiene otras cosas que privilegiar. Y las mujeres que tienen educación más baja generalmente tienen más bien trabajos, más que una carrera, 1. Y 2, la participación laboral de las mujeres de menor educación es obviamente más baja. Entonces tampoco ni siquiera están tan ligadas al mercado laboral, efectivamente. Ahora, hablemos de cuáles son las razones, los factores que influyen en este fenómeno. Me imagino, bueno, lo decías, el tema laboral, la mujer está saliendo más a trabajar, pero también tal vez el tema del costo, lo que cuesta tener un hijo, el hecho de que a lo mejor las familias ya no son como antes, que eran como más aclanadas, había a quién recurrir para pedir ayuda, ahora eso está más separado. Sin duda, efectivamente. Ahora, la parte triste, por decirlo así, para los que trabajamos en políticas públicas, tiene que ver con que la fecundidad es un fenómeno complicado en la vida de una mujer, de una pareja. Tiene que ver no solamente con el hoy día, sino con el mañana, con la disponibilidad de parejas, tiene que ver con las alternativas laborales, tiene que ver con la forma en que una mujer se piensa a sí misma. Y ha sido bien difícil desentrañar efectivamente qué parte ocupa cada rol. Y eso también se da en las políticas que se buscan para fomentar la fecundidad, donde tampoco hay un gran acuerdo sobre cuáles funcionan y cuáles no. Y se ha llegado a un consenso de
que efectivamente las políticas que incentivan la fecundidad son políticas que vienen amarradas desde distintos ámbitos. Son pocas las políticas puntuales, así como el bono por hijo, por ejemplo, o la disponibilidad de jardines infantiles, qué sé yo, sino más bien políticas que coordinen distintos aspectos donde se tenga básicamente una visión amigable a la familia. Y también eso es el correlato también de las razones tras la baja de la fecundidad. Pero me imagino que tienen como alguna lista de cuáles son las posibles causas que influyen en esto. Sí, ¿La disponibilidad de pareja también es un problema? ¿Qué cosa? ¿La disponibilidad de pareja? Mira, en Chile no hay grandes desbalances entre hombres y mujeres, y tampoco se da una cosa terrible que a veces se da en algunas minorías en los países desarrollados, donde, por ejemplo, los hombres de esta minoría están muy envueltos en actividades delictuales y las mujeres de esta minoría no tanto, lo cual las deja un poco sin... Pero en Chile no se da tanto ese fenómeno. Al igual que es complicado pensar las políticas, también es complicado pensar las causas de la baja fecundidad. Es muy grande el cambio que han sufrido las sociedades modernas, como para poder decir, este es un factor importante. Sin embargo, creo que cualquier investigador en ciencias sociales le daría un rol, digamos, bastante protagónico a la entrada de la mujer al mundo laboral, que parte fuerte en los 60, con la mujer integrándose ya fuertemente en educación media o educación superior. Efectivamente, hoy día mujeres sin educación, digamos, sin octavo básicos, en las edades más jóvenes, ya están casi en extinción, por decirlo así. Entonces, este es un fenómeno que ha sido importante por diversas razones, ligada siempre a la educación, en particular es un tema protagónico, y va a seguir adelante, porque en las generaciones más jóvenes, cuando ellas tengan 40, qué sé yo, va a surgir una película nueva, digamos. Son generaciones distintas, un Chile más rico que el Chile que hoy día es adulto o mayor, es un cambio. Ahora, una de las cosas que leía era que, por lo menos en nuestro país, se había dado como de una manera más brusca, más rápida esta caída en la tasa de fecundidad. ¿Compartes esa idea? Sí, la comparto. O sea, si la comparamos, por ejemplo, con otros países desarrollados incluso. Sí, la comparto. Efectivamente, Chile... Quizás yo no tomaría este punto como la gran característica que distingue la fecundidad chilena. Sin embargo, efectivamente Chile sufrió una transformación económica importante, y el PIB per cápita a partir de 1990 en particular empezó a crecer muy fuerte. La mayoría de las políticas públicas chilenas, y en esto incluyo el porcentaje del gasto social sobre el PIB, sufre, digamos, un quiebre de tendencia en 1990. Y ese es un quiebre brusco que se observa en nuestras estadísticas de salud también, y de hecho fecundidad es parte de la estadística de salud. Ahora, comparándolo con otros países, estaba viendo ahí que si nosotros estamos cerca de 1,9 hijos al año 2010, estaba mirando, por ejemplo, en Francia es 1,8, en Alemania 1,3. Si hubiese que poner esto en contexto y decir, bueno, es tan grave la situación, ¿cómo se debiera calificar? Ya, qué interesante el punto. Déjame decir que yo no tengo la receta, y es interesante que ustedes abran debate estas cosas. Lo hemos debatido también en las proyecciones de fecundidad que se hacen para el INE. Es interesante, Francia y Alemania ocupan dos extremos en la discusión sobre fecundidad. Uno muy malo, digamos 1,3 súper poco, y uno muy bueno, que Francia está entre los países que tienen más alta fecundidad junto con los nórdicos y probablemente Estados Unidos. Y ahí hay toda una discusión efectivamente sobre la gravedad del problema. Los australianos, que también han tenido buenos resultados con su política de fecundidad, también se han estado preguntando, bueno, ¿cuántos australianos queremos ser? Ahora, si vamos a los fríos números y tú proyectas la población con una fecundidad de 1,8 más o menos, no te da que nos empezamos a achicar a la vuelta de la esquina. Todavía tenemos muchos que hacen de nuestro país un país relativamente viejo comparado con Latinoamérica, pero relativamente joven comparado con lo europeo, así que nuestra población a estos niveles de fecundidad no se va a empezar a achicar rápidamente y en el corto plazo. Que no habría que desesperarse por buscar políticas que entusiasmen por ir aumentando demasiado la cifra, ¿ya? Sin embargo, quizás sí, porque efectivamente las políticas de fecundidad no tienen efectos fuertes en el corto plazo. Esto es una suerte de, como si pensáramos la participación laboral de la mujer, que está súper ligado. ¿Cómo vamos a hacer una política que surja efecto en un plazo más o menos corto? Es toda una coordinación, una suerte de espíritu de los tiempos que tiene que ir quedando plasmado. Yo en ese aspecto valoré el bono por hijo, aunque creo que la mayoría de los expertos coincidimos en que no tiene un efecto muy fuerte en la fecundidad, casi ninguna política aislada la tiene. Pero sin embargo yo opiné públicamente que contribuye a ir poniendo en el tapete
y articulando las montones de políticas buenas que ya tenemos en este tema. O sea, en el fondo sirve como un llamado de atención, por así Sí. decirlo. Pero ¿y qué es lo que han hecho otros países donde a lo mejor están más complicados con el tema? Tú decías que las políticas públicas en esta materia no son tan efectivas, pero ¿hay algún buen ejemplo que se Me pueda refiero tomar de que otro lado? no han tenido sus evaluaciones, no han aparecido como de Grandes cambios. grandes cambios. Ahora, el consenso al que más o menos se está llegando es que el problema ha sido aplicar y evaluar políticas aisladas. Efectivamente, en la medida en que la política que da el jardín infantil, con la que da la maternity leave, la licencia maternal, con la que da la protección de la salud de la infancia, la protección del empleo de la mujer y todo ese tipo de políticas, en la medida que actúan coordinadas, tienen buena posibilidad de hacer un efecto. Ahora, todo esto pasa por la discusión de cuántos chilenos queremos ser, porque si efectivamente uno paga $1.000.000 por cada hijo, son políticas carísimas, porque es muy difícil identificar solo a las mujeres a las que hay que dárselo a todas. Y efectivamente todavía tenemos materias pendientes en educación, salud, pobreza, qué sé yo. Entonces es difícil decir en este momento una política que sea la indicada. Pero sí lo indicado, eso me arriesgo a decirlo, es que comencemos a discutir del punto. En eso celebro esta invitación. Claro, porque si uno piensa que esto es un fenómeno que se da porque han ido cambiando los hábitos de vida, uno podría pensar que es un fenómeno entonces que va a permanecer en el tiempo. ¿Hay algún país que haya podido revertir la situación? Yo citaría a los nórdicos, pero casi cualquier persona que trabaje en políticas públicas sabe que el tema de los nórdicos es un poquito injusto, porque los nórdicos salen primero en la foto en todo. Entonces ellos tenían una participación laboral de la mujer de, digamos, mucho más alta en Chile hace 50 años que lo que Chile tiene hoy. Entonces es difícil a veces extrapolar conclusiones de allá para acá. Pero si tuviera, digamos, que poner una característica, claro, yo admiro la como calidad del referente. mercado laboral de ellos. Yeah. Ellos tienen una fracción del empleo que es público y que es un empleo estable, es un empleo que le permite a la mujer, digamos, irse y volver en el proceso reproductivo. Y esa estabilidad laboral yo veo que diversos autores y yo personalmente también la miramos con buenos ojos. La calidad entonces del empleo como un factor importante dentro de la calidad en el sentido de flexibilidad, de ofrecerle todos los servicios que sean necesarios para que la situación de ser madre sea más amable para estas mujeres. Exactamente. Quizá en los norteamericanos le dan alta importancia a la flexibilidad y al trabajo part-time. Quizás los nórdicos le van a dar más importancia a la estabilidad, digamos, en el tiempo de una mujer en un empleo donde ella se está desarrollando. Pero sí, ambas se enmarcan dentro del tema de calidad de empleo. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Yo sé que no está claro cuál es la mejor tasa o la tasa ideal de fecundidad, pero sí el hecho de que se vaya reduciendo la población y al mismo tiempo entiendo que también nos vamos envejeciendo. Claro. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a futuro de que se dé este fenómeno? Hay una parte en la cual podemos sentirnos un poco más tranquilos, que tiene que ver con que la parte de nuestras pensiones se hace mediante una capitalización individual. Entonces nuestro sistema de pensiones está un poquito aislado de la evolución demográfica. Ya sabemos que no depende de la fuerza laboral que hay en ese momento. Claro, podrían personas argumentar una suerte de ligación indirecta, porque buena parte de las pensiones se pagan en forma solidaria y esos ingresos vienen de los impuestos, y los impuestos tienen que ver con la economía, y la economía tiene que ver con qué porcentaje de la población es activa sobre qué porcentaje no es activa. Entonces puede ir por una ligación. Pero en otros aspectos claramente nos trae consecuencias, porque todavía de los ingresos laborales, digamos, se financia una parte importante de la salud, por ejemplo. Entonces, nuestros viejitos, por decirlo así, a barrer los 50, 55 años, empiezan a gastar mucho más per cápita en salud. Y en general, no sé si hay una suerte de transformación del país por el hecho de irnos envejeciendo, que en un principio fue bueno, porque cuando dejamos de tener guaguas bruscamente, hubo un momento que teníamos pocas guaguas y muchos trabajadores y todavía no tantos viejos. Se da lo que se llama el dividendo demográfico, que cuando cae bruscamente la fecundidad hay un pequeño veranito de San Juan. No tenemos tantos niños. En este momento, si tú ves la matrícula en primero básico, baja y baja cada año porque hay menos niños. Entonces no tenemos ya no hay, no sé si tú viste en el colegio la pirámide poblacional. Sí. Eso no existe. Ya. Ahora es como un tiene jarrón. otra forma. Ahora es como un jarrón, claro.
Pero pronto vamos a tener grandes masas de jubilados. Efectivamente, yo diría en torno al 2020 y tanto, todo el grupo grande de gente que nació en los 60 se va a jubilar y va a haber un cambio brusco en esas razones de dependencia que se llaman, es decir, activos sobre pasivos. Y en parte ese índice, digamos, no está siendo atajado por la fecundidad. Un poco son dos caras de la misma moneda. Claro, porque hay algunos que plantean que también al disminuir la fuerza laboral eso podría traer consecuencias positivas, en mejores sueldos, mejores condiciones laborales. Mira, sí, sin duda. De hecho, hay gente que también ya empiezan a ver, digamos, segundas y terceros efectos que podríamos conversar, como por ejemplo que a veces las fuerzas laborales más jóvenes tienen mayores índices de creatividad, de innovación también. Entonces ya empezamos a hilar más fines una serie de factores. Lo que sí no hay duda es que es una transformación importante para nosotros como sociedad. ¿Hay algún año que haya marcado la diferencia, que haya cambiado esta situación de una manera brusca, que sea interesante de analizar? Bueno, hablábamos un poquito antes de la entrevista del tema 1960, que ahí sucede un baby boom en todo el mundo desarrollado. Efectivamente se había terminado hace tiempo la Segunda Guerra Mundial, estaban todos produciendo, había trabajo para todo el mundo. Es un fenómeno que se da en los países desarrollados y en Chile se dio muy fuerte. Esa gente tuvo sus hijos, los que nacieron ahí en 1960, tuvieron hijos en 1990, 30 años después, y se da un rebote, un eco demográfico. Y esos niños que nacieron en 1990, que son este eco demográfico, están entrando, ya están en su mitad entrados a la universidad, y ahí hay una suerte de anomalía que también se va a notar en el mercado laboral, a medida que todo ese grupo grande, atípicamente grandes jóvenes, pase a buscar trabajo, por decirlo así. Rubén Castro, muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Muy amable, gracias. Bueno, y después de esta entrevista nos vamos a ir a una pausa, pero ya estamos de inmediato de regreso acá con más noticias. Banco Santander y Teatro Municipal de Santiago presentan en Chile